Jardín Animado es una serie que se presentó en México a raíz de una beca de Conaculta para hacer un desarrollo 3D. El Jardín Animado es una serie que empecé a desarrollar pensando en llevarla a plasmarla en 3D y acabó convirtiéndose en una serie interactiva. Digamos que este fue el principio de una obra en la que me planteaba trabajar con nuevas tecnologías y que las obras pudieran interactuar con el público. De ahí el nombre del Jardín Animado. Quizás el principio surgió con un libro que se llamaba El bestiario de Dioscórides y ahí empecé a trabajar con el mundo animal, un desarrollo que había realizado en los años 80, en los 90 y en el año 99 decido editar una parte del Dioscórides que era la que estaba centrada en el mundo animal y fue quizás el principio de la conexión con Antonio Gamoneda. Antonio Gamoneda era un enamorado de ese libro y había escrito el libro de los venenos, en los que Andrés Laguna era nuestro eje común, y con el tiempo nos encontramos y de ahí salió el proyecto Un animal oculto, a través de sus poemas y de mis litografías. Una de las frases de este libro, El bestiario de Dioscórides, era: las partes de cualquier animal sirven para infinitas cosas, salvo aquellas del hombre que para ninguna útil son buenas, sino para mil maldades y hechicerías. Ese planteamiento, ¿no?, del estudio del mundo animal para ver las infinitas propiedades que tiene desde un punto de vista de la farmacopea, de la ciencia, después abordado desde la poesía y desde diferentes campos, siempre juntando la biología, el arte y el misterio de la vida. Un animal oculto es una edición compuesta por 3 poemas de Antonio Gamoneda, 3 litografías que realicé en la Ciudad de México. Tiene una visión de juntar arte y poesía con materiales bastante nobles como son la piedra litográfica, y nos hemos basado en conocimientos tradicionales, por ejemplo los poemas tienen tipos manuales, la encuadernación, el cuidado de edición. Hemos buscado todo que sean procesos muy artesanales y muy cuidados, de manera que mi trabajo siempre se ha movido un poco entre las técnicas más tradicionales y las nuevas tecnologías, como es el desarrollo 3D. Quizás esos dos contrastes es lo que me interesa, ¿no? El ver que estamos en una época en la que podemos aprender de la tradición, pero también podemos mirar hacia el futuro con nuevos medios y interacción del espectador. Sí, un tema curioso, trabajar con Antonio, que es quizá de los poetas que según se iba desarrollando la obra, él iba dándole pequeños matices de puntuación, de espacios. Te das cuenta que es una persona que se implica mucho en su trabajo. No solamente es escribir un poema, sino que ese poema le va acompañando con su música, sus ritmos. De alguna manera me recordaba como Antonio López, ¿no?, cuando pintaba el árbol de los membrillos, cómo el árbol iba moviéndose y él quería seguir ese movimiento. Era un cuadro siempre inacabado. De alguna manera, Gamoneda, si escribiera un poema, varias veces ese poema le iría variando, iría teniendo una cadencia, depende de su estado de ánimo, ¿no? Creo que no es un poeta a la manera tradicional que se conforma con lo que ha escrito, sino que de alguna manera él siempre se exige más, y esos pequeños signos, esas pequeñas puntuaciones para él pueden cambiar todo el espíritu. El 70% de los seres del planeta son insectos, y en concreto artrópodos. Es curioso que en la cultura occidental
siempre se ha dejado en un segundo y un tercer plano, ¿no? El mundo animal y en concreto el de los pequeños seres, ¿no? que a mí desde mi infancia me interesó mucho. Mi conexión con México también viene por ahí, porque ya desde la cultura prehispánica, los aztecas, los mayas, los tlaxcaltecas, todas las culturas precolombinas estaban representando en sus pirámides, en sus jeroglíficos, ese mundo animal que para ellos eran símbolos, ¿no? Tenían una cosmogonía que de alguna manera conecta con la mía, que quizás tenga más que ver con ese espíritu animista, más que animalista, de ver el cosmos como una serie de pequeños puntos que van haciendo un ser, un ente global. Entonces, por ejemplo, este cuadro, ¿no? Con el chapulín, con el saltamontes, ya tiene toda una historia ancestral que lo remonta a la época antes de la colonia, en la que había, por ejemplo, zonas, ¿no? Como Chapultepec, que significaba el bosque de los chapulines, ¿no? Cómo estaba representado en su cultura, en sus deidades, pero incluso geográficamente, ¿no? Como Coyoacán, por ejemplo, era una zona de coyotes. Esa representación animal ha quedado incluso en la simbología actual de los equipos de fútbol, que tienen los pumas, tienen los gallos. Te das cuenta que es mucho más importante el mundo animal que nuestra cultura occidental, y de ahí la conexión. Se complementan, se atraen entre sí, y de esta atracción es el resultado este libro que seguramente Luis puede abrir en algún momento, si los alcanza.